Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54. En su programa Usted decide, rumbo a las elecciones del 2014. Yo le prometo que ya estamos en el cierre de año del tema político, porque ha iniciado la tregua navideña y por supuesto que tampoco nosotros queremos perturbar sus días de celebración en familia, que aunque deben ser días de reflexión, deben estar alejados del tema político, porque muy posiblemente a partir del primer lunes de enero entraremos con mucha fuerza en esa recta final rumbo al primer domingo de febrero, en que usted y yo, como muchos hombres y mujeres en este país, estamos llamados a ejercer el sufragio, ese que muchos países sufren y han sufrido por tenerlo, y nosotros llamados a participar del proceso electoral que escogerá al próximo presidente y vicepresidente de la República y a los 57 diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. En esta noche vamos a conversar sobre la tregua navideña y los preparativos que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones hacia ese febrero 2014, porque son muchos detalles que aunque hay tregua navideña, el Tribunal Supremo de Elecciones no puede detenerse, por supuesto, 25 de diciembre, 1 de enero, pero los demás días siguen trabajando. De eso vamos a conversar para que usted quede informado en esta semana. Insisto, que entra la tregua navideña y así pueda tener los mejores elementos para reflexionar. Soy Fernando Fait y le agradezco que esté en sintonía no solo por Canal 54 del UHF de Televisión Abierta, sino por medio de nuestra página web www.usteddecide2014.com e igualmente quienes nos ven de manera diferida en nuestro canal en YouTube, que es Usted Decide 2014, donde puede ver todos los programas que hemos tenido hasta esta fecha y que esperamos también tener durante el mes de enero y posteriormente en febrero para analizar el resultado de las elecciones nacionales. Así que vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado. Si usted no decide, lo harán por usted. Hola, en Copeservidores les recomendamos enseñarle a sus hijos la importancia del ahorro. ¿Cuántas veces ha pensado, lástima, me hubiera gustado comprarme esto? Ahorrar nos permite salir adelante en situaciones inesperadas. Por eso, enséñele este valor a sus hijos. Regálele una alcancía para hacerles el hábito del ahorro. O mejor aún, ábrales una cuenta de ahorros. Y así podrán ganar intereses. Enséñeles a ahorrar y asegúreles un mejor futuro. En Copeservidores estamos para servirle. Llámenos y afíliese ya. Somos diferentes, pero el trabajo nos hace iguales porque todos tenemos los mismos derechos laborales. Las personas trabajadoras migrantes también tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria. Salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales. El trabajo de las personas extranjeras vale tanto como el suyo y el mío. Póngase en los zapatos del otro. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir.
¿Tiene quejas de servicios públicos por facturación, racionamientos o daños? La ARECEP le ofrece la posibilidad de presentar sus quejas de forma gratuita en cualquiera de las 117 sucursales de Correos de Costa Rica ubicadas en todo el país. Presentar una queja es muy sencillo. Llene el formulario, indique claramente su reclamo, firme y aporte los documentos. Recuerde que presentar su queja no tiene ningún costo por el derecho a recibir servicios públicos de calidad ARECEP. Cuente con nosotros, como ellos cuentan con usted. En Costa Rica, cada 4 años, nos llega el momento de tomar una gran decisión. ¿Quiénes tendrán la responsabilidad de dirigir el país? Nuestro país, su país. No se trata solo de candidatos y partidos. Se trata de alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar con nosotros esta noche aquí en su programa Usted Decide, de su canal 54. Nos acompaña esta noche el licenciado Gustavo Román Jacobo. No sé por qué me ha costado, yo siempre soy muy sincero con ustedes. Hay nombres que a veces son tan sencillos, pero no se le quedan a uno pegados. Quien es asesor de gestión política del Tribunal Supremo de Elecciones, porque como les comentaba al inicio, queremos hablar sobre la tregua navideña y los preparativos, igualmente cómo ha avanzado la campaña más allá de los partidos políticos, del lado de, como dice el presidente del tribunal, don Luis Antonio Sobrado, del árbitro, que el 2 de octubre fue muy claro en su mensaje de inicio de las reglas del juego, pero especialmente de que los que participaban en el partido eran los que tenían que hacer el trabajo importante y no el árbitro, aunque algunos partidos también y algunos ciudadanos se quejan del árbitro. Don Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en vivo aquí en su programa Usted Decide. Muchas gracias a usted, don Fernando, y un saludo afectuoso a toda la audiencia de Usted Decide. Hablemos primero de la tregua navideña. ¿Cuál es el espíritu de la tregua? Porque, digamos, está la navideña y hay un escenario en enero hasta cierta fecha en la que se hace campaña política. Usted, conocedor también mucho del tema español, se le vino a la mente cuando se habla de tregua y reflexión hace algunos años, cuando el presidente actual, don Mariano Rajoy, posiblemente no debe ser muy gustoso de recordar este tipo de treguas o días de reflexión, porque me recuerdo en algún momento cuando aspiró a ser presidente, que le ganó el señor Rodríguez Zapatero la primera vez, en los días de reflexión se hicieron alguna serie de mensajes, especialmente empezaban esos mensajes de texto e hicieron mella. ¿Cuál es el espíritu de la tregua navideña y de lo que tendremos en enero hasta el 29 de hacer publicidad de los partidos políticos? La anécdota que usted cuenta sirve mucho para ilustrar lo que es y lo que no es la tregua. Porque la tregua es una pausa en la difusión de publicidad electoral pagada. Es decir, campos políticos pagados en televisión, radio, prensa escrita e internet. Pero no es una pausa de la campaña. La campaña va más allá de la publicidad pagada. La campaña pasa también por acciones como las de los españoles enviándose mensajes de texto y comunicándose las versiones contrarias al gobierno sobre lo que había pasado en los trenes, en las bombas contra los trenes de Atocha. Y eso es importante que lo tengamos claro los
entendamos si en estos días la prensa invita a un candidato a su programa, hacen un plan de opinión y hablan sobre la campaña electoral, o se difunden resultados de encuestas, o un candidato publica en su perfil de Facebook un nuevo video. Es decir, que no es que la campaña se detuvo completamente, sino que no se puede hacer desde hoy y hasta el 2 de enero entrante, publicidad pagada, repito, ni en internet, ni en televisión, ni en radio, ni en prensa escrita. Es decir, los candidatos pueden seguir, como se ha estado mencionando estos días en los medios de comunicación, pueden seguir chancleteando, pueden seguir haciendo visitas a las comunidades, pueden hacer reuniones políticas, todo eso sí está permitido. Pero ojo con las reuniones políticas, porque en lugares públicos no pueden hacer ni desfiles, ni mitines, ni caravanas, ni piquetes, ni plazas públicas, es decir, todas aquellas actividades reguladas en el Código Electoral y para las que hay que pedir permiso y acompañamiento del Cuerpo Nacional de Delegados durante esta época de tregua navideña no se pueden realizar, pero nada impide que un candidato vaya a la zona sur, a la zona norte y en un lugar privado se reúna con militantes y motive a esos militantes a votar o organizarse. Eso no está prohibido. Lo único que está prohibido, repito, es pauta publicitaria pagada y actividades en lugares públicos. Y una cosa importante, en medios de comunicación tienen derecho como excepción a 3 mensajes navideños. ¿Que tendrían que ser en alguna fecha específica o entre el 16 y el 1 esos 3 mensajes? Durante la tregua. Perfecto. En cualquier fecha, eso sí, pueden hacer uno en radio, uno en televisión y uno en prensa escrita y pueden escoger 3 medios en cada uno, 3 televisoras, 3 periódicos y 3 radioemisoras. Pero en todos del mismo medio, pongamos por ejemplo en radioemisoras, la misma cuña en las 3 radioemisoras y una sola vez en cada una. Esto está reglamentado, los partidos políticos lo tienen presente. No pareciera que no empezamos muy bien la tregua porque ya habrían denuncias de violación de esta, pero sí que lo tienen muy presente. Nadie se puede llamar a error ni engaño, saben las condiciones de la tregua y esperamos que en adelante la respeten. Hay un hecho curioso, usted mismo lo plantea, porque además esta campaña es la que por primera vez las redes sociales y el internet con una fuerza mayor. Y entiendo que la primera denuncia planteada es por haberse publicado en internet algún mensaje político. Por cierto, habrá que recordarle a nuestros amigos televidentes el 800 elector, porque fue por ahí donde el encargado de comunicación del Partido Acción Ciudadana hace una denuncia formal contra alguna publicación del Partido de Liberación. ¿Cómo ha sido ese caso, don Gustavo? Es que es importante distinguir lo que puede y lo que no puede hacerse en internet. En internet, al igual que en medios tradicionales, no se puede realizar pauta pagada. ¿Cómo se traduce eso en internet? Banners o videos, pero no cualquier video, no un video que yo subo a mi perfil de Facebook o que mediante amistades compartiéndolo lo viralizo. No, estoy hablando de pagarle a Facebook para que impulse la difusión de un video y entonces me aparezca a mí en mi muro sin que yo lo haya pedido. Ahí estamos frente a pago por pauta publicitaria y estaríamos eventualmente entonces ante una violación de la veda publicitaria. Algo como esto pareciera ser que un banner es lo que hoy se denunció en contra del Partido Liberación Nacional por un ciudadano a través de la línea 800 elector. ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo de Elecciones? Nuestra Dirección General del Registro Electoral, que es la parte administrativa del tribunal, ha iniciado una investigación preliminar para determinar si estamos efectivamente ante una violación de la tregua. Si esa violación se corroborara, ¿qué tipo de sanción tendría en este caso el Partido de Liberación Nacional?
Es una sanción fuerte, está establecida en el artículo 289 del Código Electoral y va de 10 a 50 salarios base. Es una multa económica. Don Gustavo, también para que nuestros amigos televidentes lo tengan claro, significa que si en un canal de YouTube que tenga el partido, cualquiera de los partidos, sube un video donde no se le cobró por subir ese video, no estaría incumpliendo, ni además si lo empieza entre sus afiliados a transmitir, ahí no estaría incumpliendo la veda. Exactamente como usted lo está diciendo. Así es. Y es importante que la gente lo tenga claro para que no empecemos una cacería de fantasmas y no estemos considerando que cada cosa que hace o deja de hacer un candidato es violación de la tregua. Otro error que se ha cometido en el pasado es creer que si un medio de comunicación va y entrevista a un candidato en tiempo de tregua, se está violando la tregua. No. La cobertura periodística del proceso electoral no está sujeta a ninguna limitación temporal, ni en esta tregua navideña, ni en la veda que hay 3 días antes de las elecciones y el propio día de las elecciones. La cobertura periodística es libre en Costa Rica. Aquí estamos hablando de que lo que está limitado, prohibido durante estas fechas y 3 días antes y el propio día de las elecciones es el campo político pagado. Sí, porque es importante en eso que menciona usted de que no se haga cacería de brujas. Lamentablemente, aunque no ayude a la altura de la campaña electoral que uno desearía en el país, algunos candidatos a la presidencia han sido invitados a participar por un acto benéfico en entiendo que corridas de toros. Algunos han manifestado que no van a participar, pero quienes estuvieran participando, también eso para aclararle a los ciudadanos, tampoco significaría que estarían violentando ni los medios ni ellos por participar, por aceptar esa invitación de participar en ese evento público. Es que nos tenemos que ir a las fuentes, don Fernando y amigos televidentes. Costa Rica es un Estado de derecho y es una democracia. Eso significa que las autoridades públicas, en este caso el Tribunal Supremo de Elecciones, solamente pueden hacer aquello para lo que estén expresamente autorizados. Los particulares, en cambio, los amigos televidentes y los candidatos también, y usted también, don Fernando, los particulares pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. De modo que en cuanto haya actividades de cualquier naturaleza, incluso durante el tiempo de la tregua, que no sean clara y exactamente esto que estoy diciendo, pauta publicitaria pagada o actividades en lugares públicos, que son las establecidas en el Código Electoral, mitines, piquetes, plazas públicas, caravanas y desfiles, todo lo demás está permitido. Y no le hacemos nada bien al proceso electoral si andamos tratando de denunciar como violaciones a la tregua cosas que no lo son. No, por eso le hago importante, don Gustavo, esa aclaración, porque yo me imagino que habrá mucho sector de ciudadanos, algunos molestos con los partidos políticos, pero otros también buscando enturbiar el proceso, que podrían tomar esto del 800 elector y estos temas, como dice usted, para presentar una serie de denuncias que no están ajustadas a derecho, que es lo más importante, pero no cabe duda que además vienen a afectar un proceso electoral que en el país siempre será caracterizado por no violentar los derechos de los ciudadanos. Entonces, me parece, y por eso quería que usted nos reafirmara, porque empieza la gente, uno se lo encuentra en la calle, viste que ya, cómo está saliendo, cómo lo entrevistaron, cuidado va a tener usted en el programa a alguien, cuidado va a repetir entrevistas. No, es que el escenario es lo que lleve al análisis y lo que nosotros los medios busquemos para que los ciudadanos puedan estar totalmente informados, que igual esto también, porque los costarricenses merecen saberlo, las campañas del Tribunal Supremo de Elecciones se mantienen y se refuerzan en este final de año para que el costarricense también se concientice. ¿Me equivoco o es así, don Gustavo? No, es así, por supuesto. Nuevamente por la misma razón.
porque lo que no está prohibido está permitido. La veda publicitaria es para los partidos políticos. Además, y usted me preguntaba al principio por el espíritu de esta disposición, la campaña política, y esto no tenemos que escandalizarnos porque sea así, la campaña política incluye conflicto, incluye debate, incluye discusión, y eso es sano en una democracia. Es precisamente ese conflicto, ese debate y esa discusión la que el legislador estima que riñe con estas 2 semanas de recogimiento familiar y de festividad en las familias costarricenses, a propósito de la Navidad, del fin y del principio de año. La publicidad del Tribunal Supremo de Elecciones, que con lo que tiene que ver es con llamar a los costarricenses a ejercer sus derechos democráticos y que no entra en conflicto con ninguno de los partidos políticos, no tendría problema con alterar ese clima de sosiego, de serenidad que el legislador quiso darle a los costarricenses en estas últimas 2 semanas del año. Es importante decirlo, es decisión del legislador, es el Código Electoral el que establece la tregua navideña, no es un invento del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero sí siempre visto con el visto bueno del tribunal, así es. Como la mayoría de las reformas que se han hecho en el Código Electoral en los últimos tiempos, aunque este tema de la veda es de muchos años. Yo casi que desde que me acuerdo de los procesos electorales hacia atrás, siempre hemos tenido ese alto en el camino en el mes de diciembre anterior a las elecciones nacionales. Y por esa razón es que yo creo que ningún candidato ni ningún jefe de campaña se puede llamar a engaño y decir, ay, yo no sabía. No, por favor, tenemos décadas de una democracia ya madura, consolidada, y esta tregua navideña tiene larga tradición. Tenemos que ir a nuestro segundo corte comercial. Estamos en su programa Usted Decide, aquí en su canal 54. ¿Cómo ha sido el proceso hasta mediados del mes de diciembre de la campaña electoral, después de que el 2 de octubre el tribunal llamara a elecciones nacionales? Vamos a conversar con nuestro invitado de eso, igualmente de cómo se prepara el tribunal para lo que resta de la campaña. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Falta muy poco para que llegue el gran momento. Llega a cada uno de los rincones de nuestra patria y también para todos los ciudadanos que viven fuera del país. El momento de tomar la decisión que define el futuro de nuestro país y el suyo. Hágalo bien. Infórmese antes, porque se trata de decidir quiénes pueden alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Véanme a mí, fíjate y vean de dónde les veo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Somos diferentes, pero el trabajo nos hace iguales porque todos tenemos los mismos derechos laborales. Las personas trabajadoras migrantes también tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria. Salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales. El trabajo de las personas extranjeras vale tanto como el suyo y el mío. Póngase en los zapatos del otro. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014.
Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Hola, en Copeservidores estamos de su lado y queremos ayudarle a tomar el control de sus deudas. ¿Le ha pasado alguna vez que el pago de sus tarjetas, sus préstamos y hasta la deuda del carro se le salen de control? Si es así, existe una solución: refundición de deudas. Es una opción que le permite unificar todas sus deudas y pagarlas con una cuota mucho más baja. Ya lo sabe, no deje que sus deudas le quiten el sueño. Si tiene alguna duda, llámenos y afíliese ya. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar con su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Yo le invito para que si quiere participar con nosotros, 905-2-545454 o por medio del mensaje de texto 8717-2424. Estamos conversando con el licenciado Gustavo Román Jacobo, quien es gestor de acción política, ¿es así? Asesor político. Asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya conversamos en el primer bloque sobre esta tregua de Navidad que ha iniciado esta semana y que seguirá así hasta el próximo 1 de enero. El 2 de enero nuevamente arrancarán los fueros de la campaña publicitaria de las actividades proselitistas en forma de los partidos políticos. Pero también ha avanzado desde el 2 de octubre hasta esta fecha la campaña electoral. Pero antes de que se me olvide, yo quiero invitarlo. Si usted quiere saber dónde le toca votar, o entra a la página del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse.go.cr, o ingresa, porque quiere ver nuestros programas anteriores, www.usteddecide2014.com, y ahí hay un enlace, dice ¿dónde votar?, que lo refiere a la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Igualmente, en nuestra página tiene la oportunidad de conseguir información sobre los candidatos a la presidencia, vicepresidencia de la República y diputados, en un esfuerzo que ha hecho el IFET y que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones y que nosotros en nuestra página web redireccionamos. Por si usted, insisto, entra a ver nuestros programas, puede encontrar toda esta información. Don Gustavo, el 2 de octubre, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, tuvimos la oportunidad de pasar el acto en uno de nuestros programas en el mes de octubre, insistía del nivel de la campaña, el de saber los partidos políticos hacer la lectura que, como mencionaría algún día en algún momento Juan Pablo II, poder identificar los signos de los tiempos. Yo no sé si el tribunal puede o usted puede comentarnos, pero ¿cómo han sentido del 2 de octubre para acá esta campaña electoral como árbitros, pero que aspiraban a llamar la atención, en el buen sentido de la palabra, de los partidos para que hicieran una campaña de altura que volviera a motivar a los ciudadanos a participar del proceso? Ha tenido sus claros y sus oscuros. Le digo cuáles son los claros. Fue una decisión de la Sala Constitucional la que suspendió la aplicación de los bonos de contribución del Estado para los partidos políticos. No fue el tribunal, fue la Sala Constitucional con esta decisión. Y eso dejó a los partidos sin dinero para pautar publicidad en medios de comunicación. Perdón, don Gustavo, fue 2 ciudadanos que acuden a la Sala Constitucional en contra del sistema de financiamiento por bonos, pero se presenta el tribunal ante la sala acuerpando la posición de estos 2 ciudadanos. Parcialmente, porque ellos no solamente iban contra el sistema de bonos, sino que también iban contra todo el Código Electoral. Y ahí el Tribunal Supremo de Elecciones les dijo: no señores, no puede ser que regresemos a la legislación de 1952 y además por razones que no tenían fundamento, como al final lo decidió la Sala Constitucional. Pero le decía
que los partidos, por esta decisión de la sala, se quedaron sin ese sustento económico y eso les impidió saturar los medios de comunicación de publicidad pagada. Y de alguna manera eso forzó a los partidos políticos a buscar otras formas de comunicarse con el electorado. Y esas otras formas fueron redes sociales, pero sobre todo una cantidad impresionante de debates y de programas serios como este, porque también hubo una respuesta muy interesante desde los medios de comunicación y desde la prensa nacional. Yo no recuerdo, don Fernando, otra campaña electoral en la que hayamos tenido desde las universidades, desde la sociedad civil y desde los medios de comunicación tantas plataformas informativas, tantos espacios de opinión y de debate, tantas herramientas para que un ciudadano que quiera ejercer su voto de manera informada pueda hacerlo. No recuerdo otra campaña como esta. Y tanta disposición de un alto porcentaje de los candidatos, especialmente a la presidencia, a participar. Porque creo también, don Gustavo, que el efecto es que en el pasado muchos trataban de hacer el ejercicio, pero la respuesta de los candidatos era de darle poca importancia por su presencia en los medios. Y eran, si acaso, algunos candidatos que en la medición de las encuestas, criticadas por unos y alabadas por otros, quedaban fuera y ocupaban esos espacios. Hoy no. Hoy el 95%, 90% de los candidatos aceptaron el llamado de la mayoría de estas organizaciones que usted plantea para ir a contar sus ideas y sus propuestas. Claro, probablemente porque no tenían otros medios económicos para ponernos una cancioncita con un paisaje detrás y todo lo que hace el marketing electoral. Y entonces yo le decía que ha tenido sus claroscuros la campaña electoral porque eso ha forzado que esta haya sido, al menos en los primeros 2 meses, una campaña de mucho debate de fondo, de mucha exposición de los candidatos a cuáles son sus propuestas y qué tan bien sustentadas están para resolver los problemas del país. Todos yo creo que tenemos que estar muy contentos con eso. ¿Cuál es la parte oscura de la campaña? Usted lo decía al principio, ha sido la primera campaña en la que un actor protagónico han sido las redes sociales y el Internet. Y las redes sociales y el Internet son maravillosas, tienen una enorme potencia democrática, hacen que el debate y el diálogo social sea más horizontal, lo hacen más accesible en términos económicos, permiten que más personas den opiniones, etc. Tienen muchas virtudes. Pero también desde las sombras del anonimato que permite las redes sociales y el Internet, pueden difundirse desde calumnias aisladas hasta estrategias sistemáticas de desestabilización de un sistema democrático y ataques ruines a la honra de las personas. Y eso lo hemos visto también en esta campaña electoral. Y no solo lo han visto, sino han tenido, como nunca, don Gustavo, me atrevo a decirlo, que vivirlo en carne propia. Porque en el momento en que algunos, y yo me atrevo con todo el respeto y cariño, algunos malos y malas ciudadanas, a tratar de utilizar mediante estrategias y mediante mentiras, de atacar decisiones o acciones del Tribunal Supremo de Elecciones y especialmente de su presidente. Porque creo, y uno lo tendría que plantear así, las campañas políticas se ganan de una forma y no atacando, no solo al árbitro, porque estábamos muy acostumbrados a atacar, a los ataques entre equipos, pero atacar al árbitro, como dice usted, para desestabilizar, no vale en la democracia de ningún país y mucho menos en la costarricense. Efectivamente, y menos a través de una estrategia de desinformación. Mire, don Fernando, hemos escuchado cosas realmente alucinantes, ¿verdad? Aquí hay personas que han dicho que el fraude va a ser por el voto en Internet. No, costarricenses, no va a haber voto en Internet, ni en Costa Rica ni en el extranjero. Que las papeletas no se van a firmar, eso no es cierto.
Que las papeletas no van a ir numeradas, nunca han ido numeradas, lo que va numerado es el talón del que se desprenden y estas van a ir igualmente numeradas de esa forma. Que la crayola con la que se vota se puede borrar, no, eso no es cierto. La crayola no es como la que usan los niños en la escuela, es una crayola especialmente diseñada para distinguirla claramente del lapicero que utilizan los miembros de mesa y para más bien ser un instrumento de seguridad del proceso electoral. Que los 12,000 costarricenses que van a hacer historia votando por primera vez fuera del país están encaminados a un fraude porque son los funcionarios diplomáticos que tienen una afinidad política, cuando el tribunal ha sido claro en que creo que es el 95% de los centros de votación habrá una persona del Tribunal Supremo de Elecciones presente fiscalizando, donde además estamos hablando de más del 98% de la votación de esos 12,000 hombres y mujeres valientes que quieren participar en la historia como con esta primera votación en el extranjero. Efectivamente, más del 98% de los 12,000 que votarán en el extranjero votarán ante un funcionario experimentado del Tribunal Supremo de Elecciones y ese menos del 2% que no lo hará ante un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones lo hará o ante representantes de los partidos políticos, que todos los partidos políticos pueden acreditar representantes en esas mesas, y por cierto que muchos lo han hecho, o ante funcionarios consulares, que son funcionarios de carrera diplomática y, muy importante, que están sujetos al deber de imparcialidad con pena eventual de destitución y pérdida del cargo. De modo que no, el proceso electoral en el extranjero va a ser un proceso transparente como son los procesos en Costa Rica y a nosotros nos llena de un enorme orgullo que esa gente vaya a poder votar por primera vez, porque la democracia costarricense es una de las democracias más antiguas de América Latina y sin duda alguna la más estable, pero teníamos esa mancha, mientras que hay países como Colombia que tienen 60 años de tener voto en el extranjero, nosotros no lo teníamos. Esa era una población ninguneada. Y como dijo un expresidente del Uruguay, la patria peregrina, no por peregrina es menos patria. Esos son 12,000 costarricenses de muchos otros que han tenido por A o por B que dejar el territorio nacional. Y a mí me da una ilusión saber que el 2 de febrero se van a abrir las juntas receptoras de votos no solamente en San Carlos, en Golfito, en Guatuso, no, se van a abrir también en Nueva York, en Nueva Delhi, en París, en Managua, donde haya un costarricense, esté donde esté, va a haber una junta receptora de votos esperando para escuchar cuál es su voluntad. No, y ese esfuerzo, porque recuerdo cuando se hablaba del proceso eventual de referéndum hace algún tiempo, relacionado con un tema de un proyecto de ley que después quedó claro por la sala que no se podía llevar al referéndum. Recuerdo haber conversado en el programa de radio con una buena amiga, Leda Camacho, en Holanda, y ella comentaba a los ciudadanos que nos escuchaban esa tarde de sábado que tuvo que ir de donde vivía para inscribirse a varios cientos de kilómetros. Entonces ver a un ciudadano costarricense que además le toca vivirla difícil porque está lejos de su tierra, hacer un esfuerzo de esos, no vale que otro ciudadano aquí muy fácilmente sentado detrás de una computadora o detrás de un micrófono o de un mensaje de texto quiera descalificar el esfuerzo que hacemos como país y el esfuerzo que han hecho muchos ciudadanos porque inscribirse en Nueva York o esfuerzos que han hecho también. Conocemos el caso de la cónsul en Atlanta, de haber viajado hasta Carolina del Norte y varios cientos de kilómetros y de horas para que tuvieran los costarricenses oportunidad de inscribirse. Que aparecieran unos muy ticos que no quisieron inscribirse porque dejan todo para última hora, o otros muy valientes que quieren sentir su terruño aún a kilómetros de distancia y, como dice usted, poder decir, yo sí decido, yo sí tomé lo que otros no quisieron. Quisiera estar en Costa Rica votando para diputados, pero por lo menos agradezco que ahora puedo hacerlo para presidente y vicepresidente de la República. Así es. Han hecho un gran esfuerzo y hemos escuchado cosas realmente atroces. Incluso personas que han dicho, si se fueron del país, entonces que no decidan. Perdón,
pero las personas tienen que dejar a veces su patria por razones muy distintas y no son menos costarricenses por haberlo hecho. Pero además, dentro de esta lógica de desinformación y de ataque también desleal al Tribunal Supremo de Elecciones, hemos llegado a escuchar cosas, y esto incluso de un diputado de la Asamblea Legislativa, decir que saldría más barato para el Tribunal Supremo de Elecciones pagarle a los 12,000 costarricenses para que vengan a votar aquí a Costa Rica, y no la millonada que estamos gastando en el proceso electoral en el extranjero. Yo aprovecho para decirle a los costarricenses, a los televidentes de Usted Decide, que el costo por elector en el extranjero es de 5,000 colones. Muy por debajo del costo en América Latina de voto en el extranjero. Y yo no sé, don Fernando, cuál pasaje de avión y hospedaje de hotel podríamos pagar con 5,000 colones. No, y además un ejercicio que nos están dando ejemplo la gente que está afuera. Yo recuerdo en campañas anteriores, cuando estaba especialmente el bipartidismo, que el Partido Liberación y el Partido Unidad traía charters. Y claro, el ciudadano feliz, porque aunque pagaba algo menos, venía a pasear. Pero es que ese no es el ejercicio de responsabilidad. Hoy sí nos dan el ejemplo. Yo tuve la oportunidad de estar en el mes de septiembre en Guatemala y un ciudadano costarricense con orgullo me enseñaba su cédula donde decía Centro de Votación Ciudad de Guatemala, y con orgullo él manifestaba que además seguía nuestros programas, que habían visto, gracias a la cónsula doña Geisel Alpizar, en Guatemala se habían reunido y han visto el programa que con doña Paola Alvarado hicimos para hablar del voto en el extranjero. ¿Y por qué digo que es un ejemplo, amigas y amigos que nos miran esta noche? Porque ¿cuántos costarricenses siguen sin hacer su traslado electoral para venir el primer domingo de las elecciones a venir a saludar a la familia de Desamparados? Porque como yo era Desamparados me quedé votando ahí, aunque tengo 20 años de vivir en Punta Arenas. Y entonces, flaco favor le hacemos a nuestra democracia, porque además las decisiones de donde usted vive son en Punta Arenas, no son en Desamparados. No son en la provincia de San José para escoger diputados, sino en la provincia de Punta Arenas. Entonces, qué hermoso ejemplo nos dan estos 12,000 costarricenses que allá lo decían, ahí en Guatemala algunos ticos me decían, es que yo estoy orgulloso porque voy a ser parte de la historia. Así es. Y qué bonito cuando le pueden decir a sus hijos y a sus nietos y a sus familiares esa situación, don Gustavo. Y yo creo, insisto y comparto para cerrar este bloque, que no podemos, que como humanos posiblemente errores cometerá el tribunal y quienes laboran ahí, pero no podemos en este país caer en querer desacreditar a todo y a todos con tal de, no sé, si después de qué cenizas o qué de polvo podemos construir el país que tanto nos ha costado y nos sigue, porque es un proceso que no acaba, don Gustavo. Efectivamente, y esto es importante para políticos, esto es importante para periodistas y esto es importante para ciudadanos. El Tribunal Supremo de Elecciones es realmente, no es un eslogan, es pilar de la democracia costarricense, y dinamitarlo, atacarlo con rumores infundados es serruchar la rama sobre la que todos estamos sentados. No juguemos con fuego. Vamos a nuestro último corte comercial y regresamos a la parte final de su programa. Usted decide qué resta de aquí a las elecciones nacionales, cómo va el tema de la impresión de las papeletas, que también han querido lanzar bolas de que porque se imprimen fuera del país o dentro del país. ¿Cómo va ese tema y otros más? Lo conversamos al regreso con nuestro invitado del día de hoy del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Los sábados a las 3 de la tarde están invitados para encontrarnos en la esquina del parque con Fernando Fait en Radio Costa Rica, donde conversaremos acerca de temas de interés cantonal, nacional e internacional y donde su opinión es lo más importante. Recuerde, en la esquina del parque con Fernando Fait, los sábados de 3 a 5 de la tarde por Radio Costa Rica, 930 AM y por www.radiocr.net para Costa Rica y el mundo. Los esperamos.
Hola, en Copeservidores les recomendamos enseñarle a sus hijos la importancia del ahorro. ¿Cuántas veces ha pensado, lástima, me hubiera gustado comprarme esto? Ahorrar nos permite salir adelante en situaciones inesperadas. Por eso, enséñele este valor a sus hijos. Regálele una alcancía para hacerles el hábito del ahorro. O mejor aún, ábrales una cuenta de ahorros. Y así podrán ganar intereses. Enséñeles a ahorrar y asegúreles un mejor futuro. En Copeservidores estamos para servirle. Llámenos y afíliese ya. Al comprar un cilindro, verifique que aparezca la marca en la válvula, el cilindro y la etiqueta. Compre solo los que le permitan identificar quién lo envasó. Asegúrese que la válvula y el cuerpo del cilindro no presenten golpes ni corrosión. Antes de instalar, revise que no tenga fugas al colocar agua jabonosa sobre la válvula. Si salen burbujas, quiere decir que hay un escape de gas. Utilice mangueras específicas para gas. Nunca use mangueras de jardín. Exija la factura. Un mensaje de ARECEP. Hola, soy Fernando Fait y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fait, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. En Costa Rica, cada 4 años, nos llega el momento de tomar una gran decisión. ¿Quiénes tendrán la responsabilidad de dirigir el país? Nuestro país, su país. No se trata solo de candidatos y partidos. Se trata de alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Somos diferentes, pero el trabajo nos hace iguales porque todos tenemos los mismos derechos laborales. Las personas trabajadoras migrantes también tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria. Salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales. El trabajo de las personas extranjeras vale tanto como el suyo y el mío. Póngase en los zapatos del otro. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar con su programa Usted Decide, 9:46 de la noche, parte final de este programa. Recordarles que estamos en tregua navideña, que llamamos a la reflexión, que usted en su hogar, con el tamalito, con el cafecito, con otro tipo de bebidas espirituosas y comidas, con lo que usted vaya a celebrar esta Navidad y Año Nuevo, pueda comentar en familia de la importancia de que el primer domingo de febrero se juegan muchas cosas en nuestro país. Acercarse al centro de votación con sus hijos, jóvenes, adolescentes, niños, y recordarle y demostrarle a su familia lo que importa el país mediante votar, es un tema importante. Yo no le digo que hable por quién votar, esa es una decisión que usted tomará cuando usted lo considere oportuno. Pero sí conversar en familia en este mes de diciembre, que hay que tomar una decisión y que hay que ir, porque no podemos dejar en manos de otros que decidan por mí. Sí vale la pena conversarlo durante este fin y principio de año. Pero en esta noche estamos conversando con el licenciado Gustavo Román Jacobo, quien es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, porque está la tregua navideña, porque hablamos de lo que ha sido la campaña, pero también ¿qué falta? Usted a lo mejor creerá que el 20 de diciembre, este viernes que viene, el tribunal cierra las puertas y regresa hasta el 6 de enero como muchos de los empleados públicos. Pues no, van a cerrar unos días, pero muchos de los servicios y el trabajo continúa. Don Gustavo, para que los ciudadanos tengan claridad en eso, ¿qué días va a estar cerrado el tribunal? Porque también muchos podrían, para ir a renovar su cédula, que no modifica su domicilio electoral, pero que le permite ir con mayor seguridad a no solo a votar, sino a iniciar el año con su documento con buena calidad, por si le ha tenido problemas o si se le ha perdido. Cuéntenos un poco qué hace el Tribunal Supremo de Elecciones en este fin de año. Bien,
Trabajaremos ordinariamente hasta el 24 de diciembre al mediodía. Ahí cierra la institución y ordinariamente abre hasta el 2 de enero. Es decir, el 2 de enero ya está con sus puertas abiertas. Pero extraordinariamente, tanto para trámites de cédulas como para la atención del proceso electoral y de urgencias de los partidos políticos, va a haber funcionarios, y por funcionarios hablo desde magistrados hasta funcionarios de trámites de oficina. Va a haber funcionarios trabajando también el 26, el 27 y el 30 de diciembre. De modo que el proceso electoral nos tiene en la trinchera del Tribunal Supremo de Elecciones pendientes con el faro encendido incluso durante esas fechas finales. ¿Esto solo en la sede central o también en las sedes regionales? En la sede central, muy importante. Las sedes regionales, que creo que son 32 sedes regionales, esas sí cerrarán el próximo 24 a mediodía y abren nuevamente el 2 de enero. El 2 de enero. Don Gustavo, antes de irnos al corte, planteamos uno de esos escenarios que algún sector ha querido generar preocupación, y son las papeletas, en dos ámbitos. Uno, en dónde se van a imprimir, y dos, en que no vinieran de diputados el listado de los nombres. ¿Cómo están esos dos escenarios con los que se ha querido hacer ruido? Sí, son dos nuevos fantasmas. Dos nuevos fantasmas que han querido. Bueno, el primer fantasma es que se iban a imprimir en Guatemala las papeletas. No, eso no es cierto, se están imprimiendo en Santo Domingo de Heredia, que es donde está la empresa R.R. Donnelly, que fue la adjudicataria de ese contrato. Y se están imprimiendo con vigilancia de funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Fuerza Pública 24 horas al día. Y con cámaras y circuito cerrado de televisión, bajo las más estrictas medidas de seguridad. Son papeletas seguras y confiables, y se le entrega a cada junta receptora de votos un número exacto de papeletas, y deben devolvernos el número exacto, las utilizadas y las sin utilizar, de acuerdo con la cantidad de gente que llegó a votar. En Costa Rica, señores, el fraude electoral es imposible, porque tenemos un proceso electoral blindado. Y en cuanto a las papeletas para diputado, que no vienen con los nombres de los diputados, fue una decisión que tuvo que tomar el tribunal por razones estrictamente materiales. Es decir, ha habido un crecimiento en la cantidad de partidos políticos, y eso provocó que, por ejemplo, en San José tengamos 400 candidatos a diputado. Y considere usted, don Fernando, que el elector tiene 90 segundos para votar. ¿Quién va a leer 400 nombres en 90 segundos? Además, meter 400 nombres en una papeleta nos obligaba o a hacer una papeleta del tamaño de una sábana o a poner una letra que ni con lupa se pudiera ver. ¿Cuál fue la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones? Quitar los nombres de los diputados, dejar nada más el nombre del partido, pero en cada junta receptora de votos, en cada aula, poner un cartelón bien grande con los nombres de cada lista de candidatos a diputados, para que el elector pueda ver cuáles son los que se ofrecen por partido, por provincia, de modo que el cuento de que vamos a votar a ciegas por diputados es eso, otro cuento. Y además acuerpado creo que como un 90% por los partidos políticos cuando se les consultó. Les preguntamos, así es. Tenemos una llamadita. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y de dónde nos habla? De Wilmer en Heredia. Adelante, lo escuchamos. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Fernando y nuestro invitado don Gustavo. Sí, lo escuchamos. Háblenos un poquito más duro. No, tenemos problemas con la llamada. Le agradecemos quien nos llamaba de Heredia. Igualmente no es un escenario nuevo la no presencia de nombres, don Gustavo. Yo no me canso de recordarle a la gente, en las elecciones municipales, quienes fuimos candidatos a síndicos en alguna oportunidad, y estoy hablando de los años 90, en que votaba yo por primera vez y tuve la oportunidad de ser candidato a síndico,
yo no venía mi nombre en la papeleta municipal, estaba pegada en la pared de la Junta Receptora de Votos, donde la gente llegaba a leer quiénes eran sus síndicos, quien quisiera hacerlo. Entonces tampoco es un escenario nuevo que se esté presentando para los ciudadanos. No es nuevo, pero es que esa es la característica de los fantasmas, que resucitan cada cierto tiempo. Don Fernando, votar con una X y no con el pulgar, eso no es nuevo. Eso es desde el 98. Y sin embargo todavía hay gente que sigue diciendo que en esta elección no se va a votar con pulgar y por eso va a haber fraude. Donde más bien el resguardar la identidad y el voto secreto, cuando era muy bonito, hay algunos que recordamos, y salir uno de la Junta Receptora y poner el dedo pulgar en señal de triunfo, pero resultaba que esa huella única y irrepetible dejaba más bien posibilidades que en nuestros tiempos, no digo que en aquel no, pudiera, si uno quisiera más bien pensar en fraude desde la perspectiva de violentar ese voto secreto, porque podría ser posible identificar con esa huella quién estaría votando. Hay otro elemento que en las últimas semanas, en los últimos días he visto también de esos fantasmas, el tema de que si alguien vota con un lapicero y no vota con la crayola, ese voto no es válido. ¿Cómo un poco en ese tema? Porque confieso que lo he leído, pero hasta ahora tengo la oportunidad de consultarlo. Es que lo que están diciendo es que la crayola se borra y que el fraude va a ser porque con una navajilla van a quitar la crayola. Y que entonces para que el voto no se lo roben, usted tiene que marcar con una X, con lapicero y después encima con la crayola. Eso no es cierto, la crayola no se borra, pero en todo caso hay que decirle a la persona que si marcara con otro dispositivo que no sea la crayola, eso no está establecido en el Código Electoral como una causal de nulidad del voto. Le digo una cosa, si yo soy miembro de mesa y estoy haciendo el conteo al final del día y me encuentro un voto que no está marcado con una X, sino que está marcado con un círculo o con una leyenda, y que además no está marcado con la crayola, sino que está marcado con el lapicero, yo empiezo a dudar de la validez de ese voto. Entonces la recomendación que hacemos desde el Tribunal Supremo de Elecciones es, mire, por favor vote como está dispuesto que hay que votar, con una X y con una crayola, que de la garantía de que su voto se va a respetar nos encargamos nosotros. Gustavo, nos ha ganado el tiempo, pero ¿qué resta de aquí digamos, al 15 de enero para el tribunal? Porque quería consultarle cuándo se espera que estén listas la totalidad de la impresión de las papeletas. Terminamos el año con las papeletas acabadas, es decir, para el 30 de diciembre tenemos ya el cronograma para haber terminado con la impresión de papeletas. A mediados de enero tendremos que haberlas distribuido en todas las juntas cantonales y ya para el 25 de enero tienen que estar en poder de las juntas receptoras de votos. El proceso electoral costarricense es como un relojito suizo. Como no puede avanzar una nueva etapa del proceso hasta que acabe el anterior, tenemos que ser muy rigurosos en el cumplimiento de los plazos que vamos llevando adelante. Don Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Usted Decide, y siempre creyentes en el trabajo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo no me canso de decirlo, a veces la gente dice que ese programa es del tribunal. No es del tribunal, pero sí confiamos abiertamente y lo manifestamos en el trabajo que se hace en el Tribunal Supremo de Elecciones. Por algo tenemos como centro para hacer el programa esta Plaza de la Libertad Electoral, donde detrás miles de costarricenses sacan sus cédulas, inscriben sus partidos, hacen sus trámites, porque creemos en la institucionalidad que tanto ha costado mantener en este país. Y el programa Usted Elige, Usted Decide no es del Tribunal Supremo de Elecciones, pero el Tribunal Supremo de Elecciones es de todos los costarricenses. Y en su defensa deben estar comprometidos los buenos ciudadanos. Y el periodismo responsable, como el que realiza usted, don Fernando, siempre es bienvenido y felicitado desde el tribunal. Muchas gracias. A ustedes en sus hogares, desearle lo mejor de lo mejor, para que en esta Navidad de Año Nuevo, la verdad es que pueda pensar en su país, pero que especialmente el niño Dios que nacerá el 25 de diciembre nazca en sus corazones, en corazones que sean llenos de armonía, de felicidad, de alegría, preocupándose por su país, pero especialmente preocupándose por su familia. Yo soy Fernando Fait y le agradezco porque durante este 2013, desde el mes de marzo, me han acompañado
lunes y miércoles en Usted Decide. En enero nos volvemos a reencontrar lunes y miércoles porque seguimos creyendo en la democracia, pero especialmente para que usted, con los mejores elementos, tenga la oportunidad de decidir, para que no sean otros los que decidan por usted. Que la pasen muy bien. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted Decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.